Satnam, familia Kundalini Yoga, feliz y amado presente. Qué felicidad me está dando en este momento el estar con ustedes, porque voy a compartirles una conferencia que ya he estado dictando en diferentes ciudades aquí en California. Es una conferencia que cuando yo empecé a estudiarla hace muchos años, hubo un antes y un después en mi vida. Han habido ciertas prácticas a lo largo de mi camino que han podido, digamos, tener ese toque, esa peculiaridad de poder abrirme a campos que antes pues eran totalmente ignorados por mí, y que una vez que los empecé a recorrer, los empecé a investigar y a experimentar, pues por supuesto hubo otra panorámica, otra perspectiva, no nada más de lo que estaba yo contemplando en mi mundo interior, pero por supuesto también la forma en la que contemplo, en la que vivo, en la que percibo ese mundo exterior. Y justamente la conferencia del día de hoy es hablar de las 7 leyes universales del Kybalión. Una conferencia que siento yo que si se llegara a impartir esta información a la humanidad desde que somos pequeñitos, habría otro cambio de conciencia, habría una unidad completamente íntegra, llena de compasión, de amor, de cariño, de respeto, de felicidad. Siento que conocer estas leyes universales, pues por supuesto, van a hacer que el camino sea mucho más fácil mientras estemos de vacaciones en este plano terrenal, y podamos entender, pues dentro de muchísimas cosas, qué es lo que fluctúa a nivel intangible, qué es aquello que no vemos pero que está sucediendo, y que por un momento, ¿no? Depende en el espacio en el que tú quieras adentrarte para trabajar en todo esto, pues hagas una pausa más allá de lo que contemplamos como una realidad del mundo físico, y entender qué es lo que está pasando también en el mundo invisible, ¿no? Esto que la física cuántica se ha dedicado a tratar de explicarnos a través ya de diferentes años, qué es lo que sucede con aquello invisible que le da vida a lo visible. Y justamente, pues bueno, en la conferencia que estaré compartiendo con ustedes es hablar de muchos aspectos que como seres humanos, tarde o temprano nos vamos a encontrar con situaciones en nuestras vidas en las que a veces no entendemos el por qué pasa esto, por qué estoy experimentando aquello, cuál es mi destino, cuál es mi propósito, por qué tengo estas situaciones en mi vida, qué es lo que me depara y demás. Surgen muchas preguntas a lo largo de la existencia, y creo que estas 7 leyes, no nada más comprenderlas intelectualmente pueden ser interesantes, pero aplicarlas va a marcar, por supuesto, una gran diferencia en tu vida, porque vas a entender mucho y sobre todo vas a ser responsable de lo que está pasando en tu vida. Así es que, bueno, voy a empezar entonces la conferencia, voy a compartir aquí pantalla, y la dinámica va a ser de la siguiente forma. Una vez que yo entonces empiece con las láminas, pues iré leyendo lo que he puesto aquí, lo que he presentado para ustedes, y después de leer lo que voy a hacer es explicar, iré compartiendo, iré dando ejemplos prácticos de nuestra día a día, porque creo yo que estas leyes, aunque por sí mismas suenan maravillosas y se entienden maravillosas, cuando ponemos ejemplos reales, ¿no? De nuestra vida diaria, las vamos a entender aún mucho más. Creo que lo más complejo debe ser comprensible a cualquier nivel, en cualquier estado de conciencia. Así es que estas leyes, esta conferencia la he preparado precisamente para que pues puedas conocerla tal cual se describe en su forma original, y después pues obviamente ir explicando casos reales para que pueda quedar mucho más claro. Y deseo de todo corazón que lo que aquí vas a escuchar, lo que aquí vas a atender, pues que lo pongas en práctica, porque te lo prometo, te lo garantizo, que si te comprometes contigo misma, contigo mismo, a trabajar con estas 7 leyes del Kybalión, tendrás todo el conocimiento interno y externo, y caminarás con mucha más paz, con mucha más seguridad, con mucha más firmeza, con mucha más calma y seguridad de lo que eres por dentro, y seguridad de lo que estás reflejando por fuera. Así es que empezamos la conferencia, lo repito, las 7 leyes universales del Kybalión, y vamos con la primera lámina, y dice así: así como hay leyes físicas, también hay leyes que nos afectan mental, emocional y espiritualmente. Las 7 leyes universales son la clave del funcionamiento del universo interno y externo. Lo he explicado esto de alguna otra forma así. He dicho que así como nosotros estamos viviendo en esta dimensión, viviendo en esta Pachamama, pues somos responsables y conscientes de que hay ciertas leyes que regulan la existencia del individuo en la sociedad. Estas leyes pues son las leyes que leyes obviamente
que pueden afectar o que pueden intervenir en nuestra existencia. Son leyes que si nosotros infringimos, pues tendremos un castigo a través de una organización, a través de un gobierno, a través de lo que sea, ¿no? Estas leyes obviamente las podemos estudiar a través de constituciones y demás, y cuando nosotros infringimos una de estas leyes físicas, sabremos que pues obviamente tendremos un castigo, ¿no? Por poner el título castigo, ¿no? Pero bueno, así como nosotros entonces sabemos que hay leyes que regulan la existencia del individuo en la sociedad para un orden, así entonces también hay leyes que gobiernan y rigen la existencia de todo lo que no se ve. Estas leyes son las leyes que operan a macroescala y a microescala. Y la intención de las leyes del Kybalión, a través de lo que es el contexto principal de cada ley, es explicar cómo, por qué y para qué funciona cada una de estas y decir, ahora entiendo por qué estaba pasando esto en mi vida, ahora entiendo por qué estas circunstancias. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Albert Einstein dijo lo siguiente: todo está determinado tanto en el principio como en el fin, por fuerzas sobre las cuales no tenemos ningún control. Está determinado para los insectos, así como para las estrellas, seres humanos, vegetales o polvo cósmico, y todos bailamos al son de una tonada misteriosa entonada en la distancia por un intérprete invisible. ¡Qué maravilloso! Es decir, que nada ni nadie, llámalo vegetal, mineral, animal, humano, roca, piedra, árbol, lo que quieras, nada se escapa al funcionamiento de estas leyes. Todos estamos gobernados, todos estamos regulados, todos estamos siendo proyectados, dirigidos, fluctuando en estas leyes, en este gran arquitecto universal. Y justamente, bueno, pues Albert Einstein, que es el parteaguas entre lo que es la teoría de la física y darle paso a la física cuántica, pues nos da la oportunidad de saber que hay mundos invisibles que antes no se estudiaban o no se conocían, digamos, miles de años sí, pero recientemente eran temas ignorados por la humanidad, hasta que, bueno, pues ya se dan la oportunidad de explicar, de compartir a través de la ciencia y no se diga a través del campo espiritual, que en efecto hay mundos invisibles que rigen todo lo visible. Y esto dice así a través de las 7 leyes. Las 7 leyes o principios universales, también llamadas herméticas o sutiles, son las leyes según las cuales funciona el universo. Y dado que somos parte del universo, también funcionan para nosotros, querramos o no. Son como una guía espiritual interna que nos ayuda a mantener nuestro centro y a ser consciente de que siempre y en todo momento hay un poder divino que llevamos dentro. No sé si lo pienses, pero yo lo considero así. Si hubiese algo o alguien que pudiera explicarte el funcionamiento de todo lo proyectado en el exterior, de todo lo que va a pasar y las consecuencias que tendría todo este movimiento, creo que nuestra vida sería diferente, creo que seríamos más precavidos, creo que seríamos más cautelosos, creo que seríamos más conscientes, y justamente estas leyes nos ayudan a explicar ese proceso. Estas 7 leyes son las siguientes: es el principio del mentalismo, el principio de correspondencia, es el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio del ritmo, el principio de causa y efecto y el principio de generación. Estas son las 7 leyes universales del Kybalión y las iré explicando, compartiendo una a una con ejemplos reales para que así pueda quedar mucho más claro. Así es que vámonos de lleno con la primera ley, que es la ley del mentalismo, y hay una frase que resume a cada ley, y en este caso esta primera frase que resume a esta primera ley dice lo siguiente: el todo es mente, el universo es mental, es decir, toda la creación, todo lo que es, todo lo que ha existido y existirá, siempre surgió desde una creación mental. El universo en sí mismo es creación mental. Y dice así: cada individuo es una partícula o pensamiento inmerso en este gran cuerpo mental. Como tal, todos estamos conectados por una sola mente. Todo lo que la mente universal creó, lo creó en su propia mente. Es decir, que todo lo que existió, existe y existirá está incluido en esa gran mente universal. Aquí hago una pausa. Y si lo que expone hasta ahorita esta primera ley es que todo es mental, y yo hago una reflexión en este momento en mi vida y me pongo a pensar en todo lo que en este momento estoy teniendo, llámale bueno, malo, positivo, negativo, productivo o como le quieras llamar, si yo ahorita hago una pausa como observación, no como juicio, me voy a dar cuenta que entonces todo, de acuerdo a esta ley, lo he creado en el pensamiento.
lo he creado, todo lo que se ha materializado, lo he creado. El hecho de que estés aquí sentado, viendo esta conferencia, lo has creado primero desde un pensamiento, una necesidad. Y en ese espacio mental que se ha creado, después hay un trecho, ¿no? Entre el que lo pienso y que se realiza o se materializa, hay un trecho de tiempo. Y justamente en ese inter, nosotros nos vamos a dar cuenta, de acuerdo a esta ley, es que cómo es el proceso de revolución, digamos, energética, para que aquello que estoy pensando, pues obviamente se pueda materializar. El universo es mental y esto significa que cada una de las cosas que vivimos depende de nuestro pensamiento. Siendo así, todo lo que hemos creado como individuos lo hemos creado con nuestra mente pensante inferior. Y repito esta frase, cada una de las cosas que vivimos depende de nuestro pensamiento. La realidad que estás teniendo en este momento, si quisieras verla proyectada en un futuro, va a estar directamente relacionada con la forma en la que estás pensando ahorita. Esta ley nos dice, ten cuidado con lo que estás deseando, porque aquello que estás pensando ya lo estás creando. Tarde o temprano habrá de materializarse, tarde o temprano habrá de concretarse, tarde o temprano habrá de llegar a ti. Pero la ley primordial, principal, es que te des cuenta en esa autoobservación que todo lo estás creando desde el pensamiento. Nuestro universo personal depende de nuestro pensamiento. ¿Qué quiere decir universo personal? Aquello que yo tengo como una visión del universo, una contemplación de lo que es la vida, una existencia, una realidad cuántica. Aquello que yo puedo percibir va a estar directamente relacionada en la forma en la que estoy pensando. Si yo obviamente soy consciente de esto, y vuelvo otra vez a lo mismo, a hacer una pausa de lo que hasta ahorita es mi vida, me voy a dar cuenta que lo que ahorita he generado, sí, ha pasado por pensamiento. Pensé que quería hacer esta conferencia y sucedió. Hace muchos años pensaba, sentía, deseaba que quería adentrarme en el autoconocimiento, en el mundo espiritual, en aquello que pues de una u otra forma iba a darle más orden a mi vida, y fue sucediendo. Hace muchos años deseaba tener un carro de tal forma y tengo el carro de tal forma. Entonces todo lo que vas teniendo, consciente o inconscientemente, lo has estado creando y atrayendo a tu vida, porque lo has estado pensando. Es la forma primordial, recuérdalo. El universo, su primera ley, y nosotros siendo un extracto del universo también, a imagen y semejanza igual, la primera ley es todo lo creas con la mente. Sé consciente de eso. Eso nos hace ser más responsables de que lo que tengo lo he creado. Si entonces todo es mente, todo es susceptible de ser pensado, imaginado o visualizado. Todo lo que ocurre siempre está reflejando alguna pauta de pensamiento que llevamos dentro. Tenlo presente, tenlo presente. Cuando hablamos de la creación mental, no nada más es el pensamiento, pero por ejemplo, obviamente, si yo cierro los ojos y empiezo a visualizar algo que yo deseo con detalles, con colores, con olores, todo lo voy creando aquí, es una forma de creación también. Todo lo que estoy imaginando también cuando estoy, por ejemplo, en algún lugar manejando y me viene a la mente alguna idea, proyecto, lo que sea, todo esto que está fluctuando a nivel mental es ya el primer paso para la creación. Entonces, si todo se crea y se descrea y se vuelve a crear, todo es susceptible a ser cambiado. Esto es muy importante, porque si yo hasta ahorita soy responsable que ya he creado muchas cosas a través del pensamiento, entonces puedo descrear y volver a crear y recrear, porque esta ley nos da esa oportunidad en donde podemos nosotros ser conscientes de aquello que ya he creado, asumo las consecuencias con todo lo que implica a través de la ley del mentalismo, y por supuesto ahora, pues si no estoy conforme o satisfecho con aquello que ya creé, tengo la oportunidad de, con esa conciencia, con esa plenitud, empezar a revertir y empezar a imaginar, a visualizar, a pensar qué es lo que deseo para lo que quiero tener, lo que quiero emprender, ¿no? Si el universo es mental y todo depende de nuestro pensamiento, entonces nuestra primera tarea será aprender a controlar el pensamiento. Y esto es algo muy importante, porque cuando hablamos de que si todo es creación mental, y puedo yo decir que a lo mejor mi vida es un caos y me está diciendo la ley que puedo crear y descrear, bueno, pues ahora voy a ser más cauteloso con lo que es el pensamiento, ¿no? Voy a observar ahora a mis pensamientos, y para esto
de aquí implicarían un montón de técnicas para empezar a trabajar nada más en esta ley. Llámale meditación, llámale espacios en donde, o días en los que no pronuncias ninguna palabra, llámale prácticas yógicas, llámale lo que quieras. Hay infinidad de prácticas hoy en día para poder entender cómo, por qué y para qué es que tu psique trabaja. Y si te vas a dedicar a controlar el pensamiento, entonces ahora vas a dejar de hacer ese pensamiento en acción para hacer ese estado consciente que observa la clase de pensamientos que se ejecutan y que esa ejecución de pensamientos van a tener consecuencias, van a tener resultados. Entonces, esta primera ley nos da la oportunidad de esto. Mira, todo lo puedes cambiar, pero si quieres ir más allá, aprende a controlar, aprende a estudiar, aprende a ser el que observa al pensamiento para que te des una cantidad de ideas, de formas, de colores, de cómo es que tu psique trabaja, ¿no? Sobre todo, pues la parte psicológica es, digamos, uno de los grandes artefactos que tenemos como seres humanos en esta experiencia llamada humana, y mientras más nos adentremos al estudio de la misma, pues por supuesto más fácil va a ser entenderla y de mejor calidad o de más conciencia va a ser nuestra realidad, porque ya aprendimos a observar, a controlar el pensamiento, y ahora en esa acción, pues lo que vayamos a crear, pues va a ser totalmente encaminado a lo que nosotros desde la conciencia hemos deseado. Cualquier individuo, cualquiera, no importa aquí ni raza, ni sexo, ni color, ni nada, cualquier individuo puede co-crear con la mente universal, que es la mente superior, ya que formamos parte de esa mente. Si tomas dominio de esto e imaginas que formas parte de ella, podrás entonces colaborar con el todo para crear y descrear tu propia conciencia de todo lo que quieras, ya sea bueno o malo. No sé si te preguntas esto, pero ¿cómo puedo co-crear con la mente universal? ¿Cómo es esto de la co-creación? Todo funciona como antenas, ¿no? Emites y recibes, emites y recibes, emites y recibes. Entonces, si el universo es mental, y Stalin nos dice que todo es creación mental, entonces el universo mismo, en sí mismo, está trabajando siempre en su creación. Y si yo voy a confabular, si yo voy a crear, si yo voy a co-crear, entonces también voy a usar esa acción misma del universo en microcosmos o en microescalas para que cuando yo empiece mi creación, ¿no? Con toda la conciencia, pues la creación del universo con la creación misma, mi misma creación, confabulan, se generan, se friccionan, se conducen, se funden para después, con el paso del tiempo explicando las demás leyes, venga una autorrealización o materialización. Siempre es nosotros, está en nosotros el saber que cada que deseamos empezar a modificar nuestra existencia, podemos hacerlo desde el pensamiento y en la co-creación con la mente universal. Pensar como Dios o co-crear como Dios es una de las revoluciones espirituales más sublimes. Dios es el creador, y si tú empiezas a tener esa misma facultad de creador, entonces también te sabrás un Dios, sin miedos, sin complejos, sin ataduras y sin límites. Y aunque esto se escuche fácil, pues en las conferencias que dictaba yo decía esto: imagínate que mañana tengas la oportunidad de levantarte ya no como Juan o como Pedro o como Gaby o como sea que te llames, sino te levantes mañana siendo Dios, siendo ese maestro universal, siendo esa conciencia absoluta. Solo imaginarlo, solo tratar de pensar, tratar de sentir que mañana me levanto siendo el creador de todo, cambia la perspectiva de uno mismo. Porque a veces, bueno, comentarlo como ahorita, pensar como Dios o crear como Dios es una revolución espiritual. Trata de visualizarte, de pensarte, ¿no? ¿Cómo sería tu vida en un día si actuases como un Dios, ¿no? Como un co-creador. Y eso es pensar a lo grande, o sea, es irte a las grandes ligas también. Es no nada más saber que vas a querer pensar, crear algo para algo, digamos, mundano, ¿no? O más terrenal, sino pensar a lo grande, pensar a lo macro. Y eso es justamente una de las grandes comuniones que, bueno, en mi caso, hace muchos años cuando empezaba con estas leyes y me tenía encontrado, fascinado en esta primera ley, decía, bueno, soy responsable, y si antes deseaba, por ejemplo, no sé, pues dar, no sé, en algún momento dar una clase de Kundalini Yoga y me presentaban esta opción, no, pero piensa lo grande, pues piensa que le das clase a la humanidad, ¿no? Y mira, por ejemplo, ahorita estoy a través de estas redes sociales, no sé a cuánta gente llegue este video o vaya a llegar, pero bueno, es como pensar cosas a lo grande que antes eran inimaginables para uno. Si en tu elección de lo que estás pensando llegases a crear algo malo o bueno, tampoco dejas de ser Dios, porque esto es parte del aprendizaje.
Así entonces, si eres consciente de que creaste algo malo, entonces con la ley del mentalismo tienes la oportunidad de crear algo bueno, algo que sabes que te va a beneficiar a ti y al mundo entero. Y todo aquello que creas y piensas tiene una consecuencia y viene multiplicado, siempre. Es decir, quitando un poco la etiqueta si lo que creo fue bueno o malo, dejémosle que fue o es una experiencia que me dejó cierta información que ya no es aplicable o que sí es aplicable en mi vida o que ya deseo o no deseo. Si yo ya sé eso, entonces en vez de ponerme como la víctima aquel que ha castigado, o aquel que ya haya violentado o haya sido ofendido, cuando nos quitamos estas cosas y vemos que lo que hemos creado pues nos ha hecho sentir fuera de nuestra zona, de nuestra alineación, de nuestro encuentro universal, pues entonces voy a revertir estos pensamientos negativos por un pensamiento positivo, ¿no? Es decir, si nosotros de forma inteligente o de forma consciente quisiéramos revertir algo malo que esté pasando en nuestras vidas, pues de acuerdo a las leyes, pues habría que pensar lo opuesto para revertir este proceso y encontrarnos en el punto neutro. Así es que es maravilloso esto, porque todo lo que elegimos pensar y creer es lo que se va a manifestar en nuestra vida. Y por eso vuelvo a lo mismo, haz una pausa y divide, si lo deseas, aspecto laboral, aspecto social, aspecto familiar, aspecto amistades, aspecto jefes en el trabajo. O sea, trata de dividir todo y te vas a dar cuenta que todo, de una u otra forma, todo lo has estado o lo estuviste pensando, consciente o inconscientemente. Porque ahorita voy a ver más adelante las diferentes formas en las que nosotros operamos a través del pensamiento de forma consciente y de forma inconsciente, porque todo queda guardado ahí, no hay una memoria dentro de nosotros. Cuanto más imagines entonces, pienses o visualices, más lo vas a crear. Ahora, esto cuando yo lo escuché la primera vez hace ya muchos años, se me hizo fabuloso, ¿no? Se me hizo fascinante, porque decía, bueno, perfecto, entonces yo deseo esto en mi vida, y me está diciendo esta ley que mientras más lo desee, más lo visualice, más lo piense, pues más lo voy a crear o más se va a materializar, ¿no? Pero aquí puede haber como un trampolín falso, porque aunque la ley nos dice esto, en efecto va a suceder, pero para que esto pueda suceder, tienes que accionar en tu vida diaria. Tienes que crear los escenarios, los espacios, tienes que mover tu energía para que eso pase. Porque me he encontrado con mucha gente, y sobre todo cuando estaba dictando las conferencias en las diferentes ciudades ya hace algunos años, pues caían como en esta situación de, ya, mi vida va a cambiar y como tengo que pensar y tengo que visualizar, entonces ya todo va a ser diferente. Y no, o sea, es un primer paso. Hay que poner a trabajar ese cuerpo energético, hay que poner a trabajar esa interacción en la sociedad, hay que empezar a trabajar en creatividad, hay que hacer varias cosas para que aquello que ya he pensado, que ya he visualizado, pueda acelerarse y después pueda materializarse. Y ahí la importancia de no caer en este conformismo o en este New Age, ¿no? En esta espiritualidad vendida, en donde se cree que ya porque estés en tu lugar cómodo, cómoda, sentado, sentada, piensas, visualizas y ya se va a materializar. No, se tiene que despertar ese deseo interno, esa chispa, esa llama para poder materializar, y eso se ejecuta a través del campo de acción. Con la ley del mentalismo no tienes nada que perder porque no te cuesta nada, es muy sencillo operar esta ley, solamente tienes que estar pensando, visualizando, y no hay que hacer, por supuesto, ningún esfuerzo físico, ni intelectual, ni emocional, solo hay que atreverse a hacerlo, a pensar algo benéfico. Si comprendes que puedes utilizar, por supuesto, tu poder mental para crear, entonces tendrás lo que vas a necesitar. Siempre. Y si volvemos a una de las explicaciones del principio, si el universo es mental y nosotros somos el universo en una escala diminuta, pero no dejamos de tener el mismo poder que el universo y está creando el universo en su perfección divina, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo? Estamos exactamente en las mismas posibilidades, pero como te decía hace ratito, hay que ordenar también el pensamiento para que sea mucho más fácil. Ejemplos aplicables a la ley del mentalismo. Estos son ejemplos, digamos, del día a día. Número 1. Al visitar a un familiar, amistad o algún conocido que esté enfermo, es probable que llegues a pensar, esto podría ocurrirme a mí. En ese justo instante ya se produjo el contagio. Ese pensamiento ya se depositó en tu mente como una semilla. De ahí en adelante, cuanto más pienses en la posibilidad de enfermarte, más estarás regando la semilla que finalmente dará su fruto, o sea, la enfermedad. Y mira,
Esto lo he visto porque dentro de algunos talleres también que he dado y conferencias es hablar de nueva medicina germánica y otros aspectos, pero lo he visto tantas veces como esta justificación de decir, sobre todo las personas que pues por herencia creen que vamos a desarrollar las más enfermedades, llamémosle por ejemplo cáncer, creemos que porque el bisabuelo, el abuelo, el papá, los tíos han tenido cáncer, pues ya estamos nosotros genéticamente programados, ¿no? Destinados para sufrir cáncer. Esto es uno de los ejemplos del mentalismo. O sea, una vez que se abraza la idea del pensamiento de que ya a mí me va a dar, o empiezo con esos miedos o temores o inseguridades, pues por supuesto me va a dar. Ahora, una cosa es esto por creación mental y otra cosa es esto por repetir los mismos hábitos que el linaje familiar o hábitos que impone la sociedad o hábitos que adquieres de amistades, familiar, de lo que sea. Eso es diferente. Yo hablo en la cuestión de sé que me siento saludable y si mañana voy a estar a una amiga a su casa y esa amiga está enferma, pues bueno, yo la veo enferma y me planto ese de, no, es que creo que también puedo enfermar de eso, yo también voy a enfermar de eso, ya se plantó ahí una semilla porque ya estás creando. Hay que ser muy estudiosos en todo esto porque son formas diminutas de pensamientos que parecen que no causan daño, pero se quedan grabados ahí como semilla que después va a florecer cuando un problema se detone, es cuando algo en el exterior nos recuerda aquel momento y entonces empieza a florecer hasta que pum, ya se desencadena la enfermedad, ¿no? Es un ejemplo real. Dos, un arquitecto, antes de construir una casa, la imagina, la visualiza, después la dibuja y termina construyéndola. ¿Cuántas veces no hemos visto esto con diseñadores gráficos, con artistas, en fin, que antes de tener su creación, pues se paran, reflexionan, imaginan algunos lugares, algunas personas van a los lugares, por ejemplo, los arquitectos, a ver los lugares, dicen por aquí iría esto, aquí iría un poco más alto, aquí un poco más chaparro, aquí serían 3 pisos, pero está visualizando. Y después, ¿qué pasa? Viene el campo de acción, que es lo que te decía. No nada más se queda el arquitecto visualizando y decir, ya, se va a materializar mi edificio, ¿no? O el artista, ya, aquí va a quedar mi obra de arte. No, por supuesto, tiene que accionar para que eso pase. Entonces, así es como funciona todo el universo. Vivimos en un universo que siempre dice sí a todo lo que elegimos creer, pensar o visualizar. Sé consciente de esto. Un universo que siempre dice sí a todo lo que estás creando desde el pensamiento. Sé consciente de eso. A todo lo que estás creando siempre hay un sí. Llamémosle quizá no un sí, porque me dirías, bueno, ¿y qué no va a decir no? Bueno, quizá no digamos el sí, pero llamémosle a que cualquier señal que estoy emitiendo en pensamiento, el universo dice, perfecto, ok, aquí va, perfecto, ahí va, perfecto, ahí va. ¿Me explico? Es cuestión de emitir y recibir, emitir y recibir. Entonces, el universo dice sí a todo lo que pienses. Cambiando nuestros pensamientos y mejorando nuestra propia energía es y será la forma como mejoraremos nuestras vidas. Que vuelvo a lo mismo, para trabajar en esta parte primordial, esencial del mentalismo como seres humanos, que es el pensamiento, tan solo trabajar el pensamiento requiere un trabajo diario, requiere un trabajo continuo, requiere un trabajo de persistencia, requiere un trabajo de observación, respiración, requiere un trabajo de enderezar postura, requiere un trabajo de cuidar la alimentación, requiere un trabajo de meditación, requiere un trabajo de pasar tiempo en la requiere trabajo estudiar el pensamiento, sobre todo cuando han pasado muchos años en nuestras vidas, no sé cuántos años tengas, pero esta mente jamás la hemos educado y esta mente obviamente pues nos ha generado pues cosas agradables, pero quizá un montón de cosas desagradables. Y si nosotros empezamos de verdad, con toda franqueza, a trabajar en la parte psique, en las diferentes formas que hay, porque en estos tiempos pues no hay quien diga, oye, pues es que no encuentro ni qué puedo trabajar en mi pensamiento, no sé por dónde puedo empezar. Mira, hay muchas prácticas, hay infinidad de técnicas allá afuera, aquí mismo en YouTube, en conferencias a nivel mundial para trabajar, para aprender a conocer tu pensamiento, ¿no? Creo yo que en estos tiempos eh, ser ignorante es una elección, porque con tanta información que tenemos, por supuesto, está al alcance de nosotros lo que querramos. Y si en verdad queremos darle una prioridad y darle un espacio y experimentar y trabajar esta ley, por supuesto, no hay algo que te pueda tener porque tienes todo para llevarlo a cabo y entender que esta ley por sí misma opera y trabaja a sí misma sola. Así es que esa fue la ley del mentalismo, ser responsable de lo que piensas, de lo que visualizas y de lo que imaginas, que así se va a materializar. Primera ley. Segunda ley es la llamada ley de causa y efecto. Y esta ley, como la primera,
tiene una frase que la resume y dice así: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Y si hacemos una pausa y veo que ya pasé por el mentalismo, y la ley del mentalismo me ha dicho que todo lo que creo, todo lo que pienso, todo lo que visualizo, pues se va a materializar. Supongamos que ya se ha materializado, en consecuencia eso que ya se ha realizado o se está por realizar, tiene consecuencias. Y soy responsable de eso. Y la pregunta sería si soy totalmente consciente de lo que estoy creando mentalmente para que después se suscite lo que deseo. Y todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Nada, absolutamente nada. De hecho, hay una frase, no recuerdo quién la dijo, esta frase decía que la suerte no es más que el nombre que se le da a aquello que por naturaleza no se conoce, que es la aplicación de las leyes universales. Cuando conocemos las leyes universales, sabremos que la suerte no existe, así tenía que ser. Es agradable pensar que todo lo bueno que nos ocurre es el producto de nuestras buenas acciones, pero por el contrario, nos cuesta trabajo aceptar que las situaciones negativas que se nos presentan también las hemos creado. Y esta es una cosa muy bonita también, ¿no? Porque cuántas veces agradecemos pues todo lo bonito que tenemos en nuestras vidas, todo lo bonito que hemos logrado, todo lo hermoso que tenemos, ¿no? Pero también porque no hemos hecho esas pausas de decir, mira, también agradezco esto que ha pasado negativo en mi vida porque me ha dejado esto malo que ha pasado por aquello que me causó el conflicto o un disturbio o me alejó de mí o me alejó de otras personas, también le doy gracias. Entonces, esta ley nos da esa pauta de entender que todo lo que se genera en tu vida diaria, por supuesto, no nada más está sucediendo a ti, le está sucediendo al mundo entero. Es como una acción-reacción en la que sabes que si tiras una gota al océano, se van expandiendo estas ondas. Y estas ondas son infinitas. Y esas ondas, con el paso del tiempo, conforme va fluctuando más y más y más gotas, pues vienen los oleajes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este principio nos da la respuesta al explicarnos que son muchos los planos de causación y algunos de ellos provienen desde muy atrás en el tiempo y están dormidos en la memoria. Son eventos que pudieron quizá darse tanto en la infancia como en vidas anteriores. Cuando menciono esto de los planos de causación, hablando de la ley de causa y efecto, se habla o se contempla en esta ley que no todo lo que estoy viviendo en mi vida en este justo momento ha sido algo que yo he creado en esta vida, sino que por planos de existencia en otras dimensiones o lineaje familiar, esta información la he venido repitiendo, ha quedado registrada a mí por generaciones y la aplico de forma inconsciente. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si toda mi vida toda mi familia ha sido pobre y hasta donde recuerdo, hasta donde he investigado, pues han sido pobres, económicamente hablando, eso querría decir que si yo no conociera estas leyes, pues me justificaría o diría que es normal que yo sea pobre también, porque pues lo he venido viviendo, ¿no? Pero cuando me doy la tarea de crear la primera ley del mentalismo y cambiar mi perspectiva y empezar a visualizar y empezar a proyectar, a elevarme más en todo esto, y soy consciente que ahora voy a romper patrones de conducta que he estado viviendo en mi linaje familiar, como me voy a esmerar más, voy a estudiar más, voy a dedicarme más tiempo a observar, más tiempo a prepararme, más tiempo a mí, en fin, te vas a dar cuenta que rompes con prototipos y dices, bueno, ahora ya no se cumple esto, ¿no? De saber que estaba destinado como causa y efecto a que pues la familia era así, me justifico que esto es así. Ahora rompo ese prototipo y esta nueva creación con estas nuevas causas tendrán otros resultados. Así es que esto lo puedo bien entender desde lo que ha pasado con el viaje familiar o digamos un poco más física cuántica, a nivel planos multidimensionales, pues nosotros como cuerpo físico estamos aterrizados en esta tercera dimensión, pero se habla en la física cuántica que nosotros estamos, digamos, desdoblados en diferentes dimensiones y en algunas dimensiones esto que estamos viviendo ya ha pasado y la consecuencia de eso que está pasando ahí es lo que estamos experimentando ahorita y viceversa. Entonces, todo siempre tiene su correspondencia, su causa y efecto. ¿Cuáles son estos planos de causación de los que estaba comentando? Genéticamente, recibimos la influencia de nuestros padres
A eso le agregamos la influencia de nuestros abuelos, bisabuelos, etc. Así, esta cadena continúa infinitamente. También recibimos la influencia de la sociedad en la que crecemos, la religión que practicamos, las instituciones de enseñanza a las que asistimos, los lugares de trabajo, los amigos que nos rodean y demás. Date cuenta cuánta información tienes en ti, con cuántas ocasiones te has dado a la tarea de tomar decisiones, que a lo mejor estas decisiones, más allá de haber sido totalmente conscientes, pues han sido decisiones tomadas por familia o amistad o religión o política o lo que sea. Muchísimo. Esos son planos de causación también. Entonces, estos son solo algunos ejemplos para indicar que existen muchos planos de causación y nosotros somos el resultado de la suma de dichos planos. Estos planos de causación nos han enseñado un patrón mental o creencia que tomamos como verdaderos. En otras palabras, haz de cuenta que nosotros somos, digamos, el licuado, ¿no? Nuestro cuerpo es la licuadora, ¿no? El molde, el vaso, y lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Todo lo que se va a licuar es justamente eso. Y lo que estamos creando es justamente ese licuado. Ese licuado que empezamos a vertir a donde quiera que vayamos. Y ese licuado tiene que ver, es un tutti frutti de todo lo que acabo de mencionar. Entonces hay diferentes formas de entender que lo que ahorita estás viviendo, no forzosamente todo lo que estés viviendo ha sido porque absolutamente en un 100% lo has creado tú, sino que estamos repitiendo patrones mentales, patrones de conducta, de estos ejemplos que acabo de poner, para que pues de una u otra forma nosotros ahora seamos o estemos viviendo lo que estamos teniendo como consecuencia y estamos generando a su vez otras consecuencias, ¿no? Por eso la importancia, vuelvo a lo mismo, de ser conscientes desde el mentalismo, qué quiero empezar a crear a partir de ahora. Una vez que reconoces esos planos de causación, debes seleccionar tus pensamientos y esto va a hacer que va a generar una responsabilidad ante lo que se vaya a venir y puedas evitar en todo momento siempre en caer en el papel de víctima, ¿no? O sea, cuando te sales de esta cuestión de pobre de mí, cuánto sufro y es que por qué me ha tocado a mí, yo que tanto me esfuerzo, yo que tanto me entrego, yo que juego perfectamente el papel de María Teresa de Calcuta y la vida me paga mal, cuando te sales de estos papeles y tomas totalmente la responsabilidad de ti, te vas a dar cuenta que entonces va a ser mucho más fácil aceptar la responsabilidad, crear desde el pensamiento, crear desde la imaginación, desde la visualización y empezar a suponer, ¿no? A través de esa acción que vas a llevar a cabo, que las nuevas causas, las nuevas consecuencias que van a generarse van a ser ya no desde un victimismo, sino totalmente de un estado de conciencia para transmutar, para integrar, para aceptar todo aquello que hasta ahorita pudiste identificar como planos de causación y darle una nueva oportunidad a un nuevo plano de existencia que cause nuevos efectos, efectos desde tu conciencia. Para la mayoría de la gente es más fácil culpar a alguien o algo por la infelicidad y, por lo tanto, se deja de lado la posibilidad de cambiar y crecer. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo en sesiones privadas, mensajes que me envían y no salen de ahí? Es que no, me cuesta que me haya dicho esto, pero todavía guardo ese rencor y guardo ese coraje y ese miedo y esa culpa. ¿Cuánta gente no he escuchado así? Es como, salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí, cambia, empieza a efectuar, obviamente aplica la ley del mentalismo, empieza a ponerte objetivos, planes, a actuar. Y una vez que empieces a actuar y que empieces a tomar responsabilidad y accionar, empiezas a crecer, empiezas a evolucionar y empiezas a cambiar tu perspectiva de lo que estabas viviendo y estabas experimentando, ¿no? Eso que llamamos libre albedrío no es más que la oportunidad que se nos da de elegir nuestros pensamientos. En esto radica nuestro verdadero poder y es así cuando tomamos las riendas de nuestra vida para generar una causa y efecto sublimes. Libre albedrío. Obviamente esto desencadena pues, la parte maravillosa del mentalismo, ¿no? Quiero, deseo, pienso, visualizo y ahora con esta libertad que se me da de poder elegir, voy a darle la oportunidad al mundo interno que se proyecte el estado consciente para que si el universo dice que sí a lo que estoy pensando y sintiendo, pues entonces pueda suceder y pueda accionar y las causas y efectos sean desde un estado más elevado de conciencia. Aquello que se proyecta en tu interior es lo que tú atraes con todas sus consecuencias. Repito,
aquello que se proyecta en tu interior es lo que tú atraes con todas sus consecuencias, causa y efecto. Si eres temeroso, temerosa, quizá la vida no te va a traer más temerosos o temerosas. Quizá la vida te va a traer a personas que te inciten ese temor para que te lo sigan despertando. Caso opuesto, quizá si tú has sufrido abandono, ¿no? Abandono de niño o de niña, quizá no vas a traer a personas que te siguen abandonando, sino quizá tú en un futuro vas a abandonar a personas, vas a abandonar relaciones, vas a abandonar proyectos, vas a abandonar lo que sea. Entonces, cuando te pones a ver de repente estos planos de causación y ves que tu vida está siendo de repente un rompecabezas incompleto, bueno, pues te vas a dar cuenta que en efecto muchas de las cosas que estás sintiendo, que estás experimentando dentro de ti, las estás reflejando con todo lo que pasa en el exterior. Y bueno, ahí entraría la ley del espejo con muchas personas que ves que están en tu vida, que te están enseñando algo que vive en tu interior y demás, ¿no? Así es que bueno, todo lo que somos a nivel interior es lo que se manifiesta a nivel exterior. Recuerda, el primero es todo lo que se proyecta en tu interior es lo que vas a traer con todas sus consecuencias. Este segundo es todo lo que eres a nivel interior es lo que se va a manifestar a nivel exterior. Pon atención a eso. Todo aquello que en nuestro exterior no nos guste procede de nuestro interior. Y de acuerdo a la ley de causa y efecto, todo aquello que no te gusta en el exterior, puedes cambiarlo desde tu interior con todo el poder intacto del Dios que eres. ¿Cómo lo vas a cambiar? Empezando por la ley del mentalismo. Entonces, hasta ahorita, esta ley nos hace entender que me salgo de un papel de víctima, me salgo de un papel de culpable, me salgo de un papel del ofendido, para empezar a ser responsable de esa observación de lo que yo estoy generando, de lo que me han enseñado, lo que he aprendido desde mis padres, en mi infancia, en mi adolescencia, amistades y demás, saber qué es lo que yo, porque no me puedo engañar, o sea, tú no te puedes engañar, tú no puedes saber, no puedes engañarte cuando estás en tus momentos solo, sola, o sea, tú sabes lo que vive en ti, tú sabes lo que mora en ti, tú sabes que los miedos, inseguridades, alegrías, todo lo que guardas en ti, pues causa efectos en tu vida diaria, en personas, en trabajos, en relaciones laborales, en donde sea, en relaciones maritales, lo que sea, causa conflictos, ¿no? Si eso sucede, entonces pues es momento que empieces a aplicar esa ley del mentalismo desde la conciencia y decir, bueno, ok, ahora soy responsable de esto, no estoy culpando a nadie, al contrario, estoy agradeciendo la existencia de todas las personas que han pasado en mi vida porque me han hecho ver lo que yo he estado proyectando desde mi interior, lo que he visto reflejado al exterior y que esta ley me dice, así tiene que ser. Eso es aceptar responsabilidad y saber que la vida es hermosa. Cuando nos abrimos, dejamos de batallar, nos entregamos a la existencia y decimos, es verdad, esto es parte de mí, esto es todo de mí y yo soy el todo. Y con ese todo empiezo a cambiarlo. Debes reconocerte ya como un ser de luz, de amor, abundante, glorioso, infinito, divino, cósmico, Dios mismo. Así entonces, todo lo que exista en tu exterior será una manifestación de cómo entiendes tu existencia terrenal con respecto a tu existencia con el cosmos. Qué bonito suena esto, ¿no? Una cosa es que suene bonito y otra cosa es que lo hagas. Y cuando lo haces o lo hacemos, entonces puedes entender esta maravillosa frase que dice, somos seres espirituales teniendo la experiencia humana. Somos seres humanos queriendo tener experiencias espirituales. Y este extracto que te acabo de poner, este texto que estás leyendo ahorita, es resumido en esa frase. Somos seres espirituales teniendo la experiencia humana. Ahora soy consciente que ante todo lo que yo creí que era primero como un yo social, como un Enrique, como un instructor de yoga, como un músico, medicina, antes que todas estas cosas, soy energía. Soy conciencia que está co-creando con la mente universal. Una manera más rápida de encontrar respuestas a los conflictos que vivimos es formulando la pregunta a nuestro yo superior o Dios interno. Esto se debe de hacer preferiblemente en un estado de meditación. Las respuestas que uno percibe siempre son claras y concretas. Por lo general, se resumen en pocas palabras o en una sensación. Esto es, digamos, esta práctica que te comparto aquí es una de los pasos que podrías empezar a llevar a cabo desde el mentalismo, cuando hablaba de la meditación, cuando ya empiezas en estos caminos de estar en tu espacio, estar en tu silencio, estar sentada, sentado,
Habrá algunos momentos en los que quizá practiques con tu respiración, o practiques con algún mantra, o practiques en silencio, o practiques en observación con la naturaleza. Pero bueno, cuando entres en esos momentos de quietud, formula la pregunta a tu Dios interno, a tu diosa interna, a tu maestra, a tu maestro interno, lo que tú quieras formular. Y no esperes la respuesta, obviamente, al momento, ni esperes la respuesta con palabras, como una conversación que estamos teniendo ahorita, sino las respuestas van a llegar. Me queda claro que la medida que más te centres, más te concentres, las respuestas te van a llegar. Tarde o temprano, la verdad se va a asomar. Y muchas de estas ocasiones, cuando estás en tu práctica interna, las resoluciones ante muchas cosas que estás pidiendo en tu vida te van a llegar y van a ser tan claras que no van a ser respondidas siempre con palabras. Te lo digo por experiencia. Van a ser comprendidas a través de señales que te da la vida, a través del día a día, ¿no? En personas, en lugares, en canciones, en placas de carros, en anuncios en la calle, a través, por ejemplo, como una conferencia como la que acabas de llegar ahorita. En fin, siempre te van a llegar respuestas cuando estás abierto a escuchar todo esto. Eso es obviamente tener esta responsabilidad de decir que lo que nosotros estamos creando es producto de aquella conversación también, después del mentalismo, que estamos preguntando nosotros mismos, y que esos silencios vengan a traer esas notas musicales. Siguiente ley. Ley de correspondencia. Dice así en su frase resumida: como es arriba, es abajo. Yo creo que esta ley la hemos visto o seguramente la he escuchado en tantísimos lugares, y de repente cabría como la reflexión de decir, bueno, sí, ¿y qué es eso de que como es arriba es abajo? O sea, ¿eso cómo es entendible o aplicable en mi día a día? Pues bueno, el universo, o en el universo, todo se corresponde entre sí. Tal como es aquí abajo, va a ser allá arriba. Cuando uno logra entender todo lo que ocurre en el mundo espiritual, entonces podrá entender todo lo que sucede en el mundo material. Y aquí hago una pausa. Dije esto: cuando uno empieza a entender todo lo que ocurre en el mundo espiritual, o llámale mundo intangible, o mundo invisible, o tu mundo interno, los silencios, cuando empiezas a entender esos mundos, empiezas a entender ahora el porqué de la materia, el porqué de lo que has creado, o lo que se ha creado a nivel materia. Cuando te adentras en los mundos internos, entonces entiendes el porqué de tu vida en todos sus colores, en todos los 360 grados de tu vida, porque ahora ya eres totalmente responsable de que sí, si la ley de causa y efecto decía que lo que está morando dentro de mí es el reflejo del exterior, y el reflejo del exterior es el reflejo del interior, pues bueno, esta ley nos va a dar esa explicación tácita del por qué este principio puede ser un auxiliar de la mente que nos va a permitir entender lo que ocurre en el resto del universo, conociendo solamente una de sus partes. Si se estudia el funcionamiento de una estrella, como consecuencia se va a entender el funcionamiento de las galaxias. Esto es un ejemplo muy real, y también esto seguramente lo he escuchado, ¿no? Un ejemplo de la ley de la correspondencia. Si nosotros queremos estudiar, digamos, la composición química del agua de mar, extrayendo una gota del agua de mar, vamos a entender a todos los océanos. Y la ley de la correspondencia dice eso. Si queremos entender el caos, por ejemplo, que está reflejado en el exterior de nuestras vidas, hay que entender en consecuencia el caos interno que está en mi mundo interior. Entonces, estudiar una parte del todo nos permite comprender el resto. Este es el principio de la analogía, que nos da la posibilidad de entender la relación presente entre los distintos planos de existencia. Bien, esto es maravilloso porque date cuenta, si yo, por ejemplo, agarrara un trozo de madera, tengo un trozo de madera aquí y quiero estudiar el trozo de madera, ¿no? Pues obviamente cualquier parte que agarre el trozo de madera como objeto de estudio me va a dar el conocimiento del todo el pedazo de madera, todo, así mismo de mí. Si empiezo a estudiar algo de mi vida, que a lo mejor no esté cuadrando, ¿no? De la índole que sea, voy a entender que, bueno, no nada más es que me haya estado pasando en la familia, sino que también esto que ahora ya estoy estudiando, que me pasó en la familia, que me sigue pasando, también lo he estado aterrizando en otros aspectos de mi vida, en mayor o menor escala, y esto está dando como consecuencia pues estos imbalances, o estas distracciones, o estos distanciamientos, o estas rupturas, o lo que sea. Entonces, todo lo que creo y manifiesto con conciencia aquí y ahora es un reflejo con mayor o menor conciencia de lo que ocurre en otros planos de conciencia. Repito esta frase: todo lo que creo y manifiesto con conciencia aquí y ahora
es un reflejo con mayor o menor conciencia de lo que ocurre en otros planos de conciencia. Todos somos reflejo de todo. Esto es entrar un poco también en estas teorías de la física cuántica, como lo mencionaba hace rato, en donde pues tenemos la oportunidad, digamos, de no nada más estar en un cuerpo físico, pero también, por supuesto, tener esa oportunidad de desdoblarnos, de desenchufarnos, de extendernos, ¿no? En diferentes planos de existencia, de acuerdo a los diferentes estados o niveles de vibración a los que esté nuestro ser. Que de hecho los que practican Kundalini Yoga, también en Kundalini Yoga se habla que pues no somos un cuerpo físico, sino somos 10 cuerpos espirituales, y estos 10 cuerpos espirituales forman la totalidad de lo que ahora somos, ¿no? Algo así entonces es que lo que nosotros estamos creando y manifestando con conciencia aquí y ahora no solamente está pasado en este plano, sino que está pasando también en otros planos. Un ejemplo que se me viene con esto de física cuántica es que una de las teorías que es la física cuántica es que en los planos multidimensionales es que si nosotros tenemos, por ejemplo, un libro, ¿no? Si nosotros agarramos un libro en este momento y en este momento estamos en la página 10, seguramente si estamos leyendo la página 10 y vamos a la página número 14, posiblemente vamos a seguir entendiendo la gran mayoría de lo que está diciendo la página 14, pero si de la página 10 nos saltamos a la página 25, seguramente ya no vamos a entender mucho de lo que está pasando en la página 25, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros somos como este gran libro, por poner alguna idea. Cada hoja, digamos que el libro tiene 300 hojas, cada hoja son los 300 planos dimensionales, y nosotros ya hemos estado en los diferentes planos dimensionales. Mientras más avanzada sea la hoja o el capítulo, o mientras más avanzado sea el nivel de evolución o de plano dimensional, más trabajo le va a costar a los inferiores entender a los exteriores, ¿no? Más trabajo va a ser entenderle a las primeras páginas, a los que van las primeras páginas, que entender las partes más elevadas o las últimas páginas del libro. Entonces, todo lo que yo estoy creando de una otra forma ya ha existido. En otras palabras también es que si en la página 24 de repente estoy leyendo y se dice que tengo ganas de ser, digamos, un escritor, ¿no? Por poner alguna idea, en los planos de existencia se diría que en alguno de estos planos multidimensionales que hay, ya fui escritor, y lo que tengo que hacer es aterrizar esa información de ese plano a este plano en donde lo estoy deseando. Entonces, todo lo que está sucediendo de una u otra forma lo estoy creando en este momento, pero ya está correspondido en otro plano de existencia, que aunque esté correspondido en otro plano de existencia, también a su vez puede estar correspondido aquí y ahora, cuando lo hacemos con este estado de manifiesto aquí, conscientemente, justo en este momento. Si nosotros somos un reflejo más o menos consciente de cómo se manifiesta la existencia en otro plano superior, ese otro plano superior también es un reflejo más o menos consciente de lo que ocurre en otro plano superior, y así sucesivamente en múltiples dimensiones. Déjame ponerte esto un poquito más terrenal. Supongamos que yo estoy en mis primeros 8 años de vida, estoy en escuela, y de repente pues está, digamos, el compañero que está en la secundaria, ¿no? El compañero de secundaria es, digamos, más avanzado, es una persona estudiosa, entregado, disciplinado, y de repente yo quiero crear algo que me ayude a, digamos, evitar muchos conflictos en mi vida, y voy y acudo con el compañero de secundaria y le pido consejos, y el compañero de secundaria, buena onda, me dice, pues mira, sí, puedes ahorrar estos problemas si haces esto, y te aconsejo hacer esto. Entonces, más o menos dentro de mi inconsciencia como niño de 7 o 8 años, formulo mis preguntas a una persona, digamos, de 13, 14 años, que me va a dar unos consejos, y a su vez, él, el de 14 años, tiene dudas y le pregunta al de universidad, y el de universidad le pregunta al que ya hizo el posgrado. Entonces, cada realidad que se está formando siempre va a ser de una otra forma un reflejo o una inspiración de otro plano superior de conciencia o de otro estado superior de conciencia. Entonces, si nosotros somos un reflejo de lo que es la existencia, la manifestación de la existencia, obviamente nos vamos a dar cuenta que siempre hay algo a lo cual podemos trascender, a lo cual podemos evolucionar, a lo cual podemos continuar. Y esto es exactamente esto. Somos como diferentes planos. Por eso te pongo un ejemplo del que va en kinder. Quizá le interesa saber lo que está haciendo de primaria, lo que está en primaria, le interesa saber el que está en secundaria preparatoria, universidad, y así nos vamos a los posgrados hasta llegar, digamos, a la persona ya de la tercera edad, con todo un camino recorrido, una gran sabiduría, y de repente el ancianito sabio le está dando consejos a los niños de primaria, ¿no? Así es como
es un ejemplo muy vano de cómo van a ocurrir los planos de existencia, pero es exactamente lo mismo cuando tú estás en tu trabajo interior, ¿no? Estás en tu camino espiritual y trabajas constantemente en ti, trabajas en tus meditaciones, trabajas en tus kriyas, trabajas en tus clases de yoga, trabajas en tu alimentación consciente, trabajas en todo. Entonces vas adquiriendo más estados de conciencia y esa expansión, esos estados de conciencia te van a llevar, por supuesto, a otros niveles de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de ti y conocimiento del universo, porque recuerda que las leyes del Kybalión es conocerte a ti y conocer al universo. Entonces, todos nosotros, los seres humanos, todos nos emulamos. Emulamos quiere decir imitar. Todos nos emulamos a todos en diferentes dimensiones, y cuando se habla de todos, se incluye desde la humanidad que conocemos aquí, más las entidades energéticas con conciencia quizás sin cuerpo físico, más las entidades energéticas con un cuerpo físico más sutil en otros planos de conciencia, etc. Es decir, todos tratamos de imitar, de hacer de acuerdo al deseo de expansión de conciencia, porque es lo que queremos que corresponda. Todos empezamos a imitar. Llámale, por ejemplo, cuando estamos empezando, por ejemplo, nuestros primeros caminos o mininos en el campo espiritual, pues ya sabes, ¿no? O sea, empiezas a imitar al maestro que va siguiendo, al gurú que te está inspirando, empiezas a hacer lo que el libro que estás leyendo, que te está inspirando, te está incitando a hacer. Es decir, empiezas a copiar, empiezas a guiarte por lo que los demás dicen, hasta que de una otra forma pues ya vas alcanzando tú, digamos, un estado de conciencia deseado, ¿no? Algo que ya va correspondiendo a tu estado nato, a tu deseo, a tu ferviente deseo que ya viene simbrando desde la ley del mentalismo, obviamente con todo esto para tener esta correspondencia y que en este momento de tu vida, lo que esta ley dice es que en este momento de tu vida, todo lo que tienes te corresponde, todo lo que tienes te corresponde, porque lo creaste, o sea, fuiste consciente de causa y efecto, ya supiste que lo hiciste desde el pensamiento y ahora todo lo que tienes te corresponde. Todos, entonces todos nos entrelazamos en una perfecta escalera, emulándonos unos a otros hasta que alcanzamos el nivel máximo de conciencia, de perfección, de divinidad a la hora de reflejar lo que hay por encima de nosotros, que todos somos espejos paralelos. Aunque suene un poco cuántico, vuelvo al ejemplo del niño y el de la universidad, ¿no? O sea, el de la universidad no deja de ser un espejo del niño de kinder, porque para poder haber llegado a la universidad tuvo que haber pasado por estos procesos. Se fue reflejando, 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 hasta que llega a un estado de conciencia. Pero de aquí a acá, todo es eso, es un reflejo. Son caminos paralelos que se van llevando, y en esos caminos paralelos que se van llevando, pues obviamente cada camino o cada proceso tiene su copia, y su copia, y su copia, y su copia, y su copia, de acuerdo a su estado de conciencia. Ejemplos gráficos de la ley de correspondencia, de que tanto puede suceder como en escala diminuta a escala máxima, pues y estos son ejemplos que podemos ver en la naturaleza, ¿no? Un fractal, por ejemplo, es un objeto cuya estructura se repite a diferentes escalas, es decir, por mucho que nos acerquemos o alejemos del objeto, observaremos siempre la misma estructura. De hecho, somos incapaces de afirmar a qué distancia nos encontramos del objeto, ya que siempre lo veremos de la misma forma. Ejemplos de fractales, aquí están. Si nosotros vemos, por ejemplo, estas hojas y escogiésemos o viésemos la punta de cualquier, no sé, el extremo de cualquier hoja y nos vamos a un microscopio, nos vamos a dar cuenta que va a aparecer el mismo patrón, la misma figura geométrica. Exactamente del lado de la hoja, de cualquier extremo de la hoja, de cualquier parte de la hoja que te dediques a observar, vas a encontrar en diminuta escala exactamente el mismo patrón de conducta. Otro ejemplo, más ejemplos. De cómo no nada más, por supuesto, también, como en estos ejemplos, no nada más es en el mismo objeto como lo poníamos aquí en la hoja, ¿no? Que observas y ves lo mismo en la hoja a diminuta escala o aquí en el caracol, pero también, por ejemplo, los reflejos de cómo corresponden los mismos patrones de conducta de la creación en su movimiento, para, obviamente, vibracional, energético, para darle forma, en este caso, al cerebro, o darle forma a las nueces, en fin, o como acá, a los frutos, o en este caso, a células en nuestro cuerpo, en fin, cómo se ve una neurona, ni cómo se interpreta qué es el universo. Igual vemos patrones de conducta repetidos en diferentes áreas de la naturaleza, también a nivel universo, ¿no? Tanto en fluctuación como en forma, todo corresponde cuando se siguen llevando mismos patrones de conducta.
Aquí vemos, por supuesto, la interpretación de un ojo, si esto lo vemos como interpretación, visualización, materialización del ojo en los diferentes patrones de conducta, nos damos cuenta que también en el universo hay nebulosas, hay galaxias, hay sistemas solares que llevarían los mismos patrones de conducta, ¿no? Bueno, así es como lo vemos y lo correspondemos en esto que es la ley de la correspondencia. Siendo esta ley, habiendo avanzado más en el conocimiento de lo que está pasando en nosotros, nos vamos a la siguiente, que es la ley de la vibración. Una ley que no deja de ser nada importante, nada menos importante que las demás, porque todo es relacionado. Y la frase de esta ley dice así: nada, absolutamente nada está inmóvil. Todo se mueve, todo vibra. ¡Qué belleza de frase! ¿Cómo entender esta ley de la vibración? Si nada está inmóvil, todo se mueve y todo vibra. Un ejemplo, antes de que empiece con la explicación o las láminas, sería como cuando sabes, llega un momento en el que estás aburrido o te sientes estancado, estancada en algún área de tu vida y crees que ya no hay para dónde irte, para dónde moverte, porque pues ya estás grande o ya te sientes viejo, vieja, o sientes que ya no hay más o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos empezamos a hundir en esas posturas, en esas posiciones, nos quedamos en un conformismo absoluto, que bueno, creemos que estamos así y de repente algo pasa en nuestras vidas y nos hace salirnos de ahí. Y esta ley dice eso: nada está inmóvil, todo se mueve, aunque tú no te quieras mover, te van a mover. Esta ley significa que en el universo donde vivimos no existe nada que sea totalmente firme o estable. Todo se encuentra en un continuo movimiento, una continua vibración y transformación. Cada parte del universo tiende a transformarse en algo mejor y evoluciona hacia un nuevo nivel de existencia. Siempre todo lo que pasa en la vida, es para un mejor común. Es para un nivel de existencia superior. Todo lo que pase en tu mundo interno y en los mundos externos, todo siempre es para mejorarse. Y esto puede costar trabajo entenderse, sobre todo si estás pasando alguna situación muy crítica en tu vida, ¿no? A lo mejor estás viviendo una enfermedad y esa enfermedad, digamos, ya es terminal, o a lo mejor están despillándote del trabajo en este momento cuando pues era tu fuente de ingreso principal, o quizá acabas de perder a un familiar y era quien más amabas. O sea, puedo entender que cualquier situación que vivas puede ser difícil entenderla para decirme, bueno, ¿cómo puedes decirme que esto es para un mejor nivel de existencia? Quizá al momento no lo entiendas porque está el dolor, está la agonía psicológica, está la fractura emocional, están los duelos, ¿no? Están los lutos. Quizá no lo entiendas al momento, pero me queda claro que con el paso del tiempo, que es una de las leyes que sigue también, vas a entender el por qué todo está destinado para ser así, ya sea en este plano de existencia o en el siguiente plano de existencia, pero de que te va a quedar claro, te va a quedar claro. En nuestra vida, el universo nos empuja siempre a vivir de una manera mejor. Las crisis aparecen cuando permanecemos rígidos o inflexibles en una posición. Cuanto más cerrados estemos en una posición o idea, más fuerte será el esfuerzo que hará el universo para movernos de allí. Hago una pausa ahí. Cuanto más cerrados estemos en una posición o idea, más fuerte será el esfuerzo que hará el universo para movernos de allí. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en nuestras vidas que nos hemos quedado sosteniendo una idea, una creencia en nosotros y creemos que estamos bien, y hay muchas personas que llegan y nos dicen, pero es que estás mal, mira, ábrete más, mente abierta, corazón abierto, amplía tu conocimiento? Y tú dices, no, es que es cuadrado y así es cuadrado y va a ser cuadrado, ¿no? Entonces la vida, en sus infinitas formas, en sus diferentes formas de corresponder, nos va a hacer saber que no, en efecto, hay que ampliar el conocimiento. Entonces, cuando nos cerramos, nos estancamos, nos atascamos, estamos siendo conformistas con algo, no estamos avanzando en todo esto, ahí va a venir una fuerza universal llamada la ley de la vibración que se va a aplicar y nos va a hacer movernos de ahí. Por eso es que la gente, cuando no se mueve y se estanca o no se abre, sufre fuertes crisis y luego cambia. ¿Quién no ha pasado? ¿Quién no ha pasado algo trágico en su vida y dices, ya, me cayó el 20, aprendí la lección y ya no vuelve a suceder, ¿no? Entonces, por eso es que algunas personas sufren crisis y cambian. Algunas personas necesitan pasar por enfermedades, accidentes o pérdidas para darse cuenta del valor que tienen ciertas personas o su propia vida.
Hay otras personas que caen en la inercia y no toman decisiones. Cuando eso ocurre, el universo mismo toma las decisiones por ellos. Esto lo he dicho también en muchas clases, y es que cuando no te mueves tú, cuando no aprendes a circular tu energía, cuando no te abres, cuando no te amplificas, la vida va a venir a moverte. Pero cuando tú te estás moviendo en la vida, digamos, cuando tú estás bailando en la vida, es que tú te estás moviendo, te estás amplificando, te estás trabajando, te estás estudiando, estás amplificándote, entonces vas fluyendo al ritmo de la vida. Pero cuando no lo haces, entonces el universo en su infinita sabiduría y en su deseo de elevar siempre el estado de conciencia, tanto el consciente colectivo como el individual, va a hacer que te salgas de esas zonas para encontrarte en otras que te hagan evolucionar hasta que te caiga el 20 y digas, ya entendí la lección, ya entendí la lección. La ley de la vibración es esto, nos hace ver que hay siempre una buena oportunidad a un cambio. No me refiero siempre forzosamente a cambio de escenarios, pero quizá un cambio de pensamiento, quizá un cambio en la forma de accionar, quizá un cambio en la forma de hablar. En fin, nada, absolutamente nada, dice esta ley, puede quedarse quieto o estancado. Si me quedo en las creencias viejas, estándares viejos, si tiendes a aferrarte a una vivienda, a una pareja, un trabajo, una amistad o cualquier objeto que te dé seguridad, porque bueno, hago una pausa ahí, cuántas personas no están en determinadas relaciones o en determinados trabajos o lo que sea por necesidad. Necesito el dinero, necesito que me quieran, necesito que me escuchen, necesito que me hagan feliz, necesito. Y eso obviamente es dependencia y tarde o temprano vas a sufrir. Entonces, aquí las personas están con esta dependencia, ¿no? de necesidad y necesidad. Tarde o temprano lo que vas a hacer es que el universo te mueva. ¿Por qué? Porque estás paralizando tu energía, te estás estancando, no estás fluyendo, y entonces vas en contra de esta ley, porque esta ley lo que dice es fluye y refluye, avanza. Entonces, ¿por qué es que vas en contra de esta ley? Porque el universo no existe nada, en el universo no existe nada que se encuentre inmóvil. Todo en el universo siempre está en movimiento. Siempre. Esta ley de la vibración nos enseña que cada objeto que vemos está compuesto de millones de átomos, y estos átomos se encuentran formados por partículas que giran a grandes velocidades alrededor de un núcleo. La vibración llega a ser tan alta que nos da la sensación de que no existe movimiento. Esto es como cuando, por ejemplo, estamos en la carretera, ¿no? Y vamos en el carro y al lado de nosotros va otro carro. Y si los dos carros estuvieran, por ejemplo, quietos, no estuvieran en movimiento, y viéramos las llantas o el rin del carro que está al lado, ¿no? Veríamos pues perfectamente la forma del rin, ¿no? Quizás si son estrellas, pues veríamos sus estrellitas, ¿no? Pero cuando avancemos los dos vehículos y vaya aumentando la velocidad, obviamente ya no vamos a ver la diferencia de las estrellitas del rin, sino ya va a parecer que no hay ni siquiera estrellitas, ¿no? Entonces, a mayor aceleración, obviamente, cuando nosotros estamos observando esta parte del vehículo, nos va a dar la sensación de que no hay movimiento, cuando en realidad obviamente pues está haciendo todo lo contrario, ¿no? Es decir, podemos decir que existen dos formas extremas de vibración, una baja, que corresponde a la materia, y otra alta, que pertenece al terreno del espíritu. Vuelvo a lo mismo. Lo que entenderíamos como una vibración baja corresponde a la materia, y lo que correspondería a una vibración alta corresponde al espíritu o a la energía. Los órganos de nuestro cuerpo físico están formados por células que, en última instancia, están compuestas por átomos. Por lo tanto, aquello que percibimos como un cuerpo sólido no es tan sólido. Nuestro cuerpo físico está formado por 99.9% de espacio vacío y solamente el 0.001% de materia. Y este último porcentaje, según la física cuántica, es también espacio vacío. Ve qué interesante, porque estoy comentando esto, porque lo que nosotros podemos pensar que esto es materia, ¿no? que es un cuerpo sólido, que es un cuerpo tosco, que es un cuerpo denso, cuando lo vamos a estudiar en su parte más mínima, nos vamos a dar cuenta que pues no es materia, es energía, que bueno, por ahí ya entra la física cuántica a hablar maravillosamente de estos temas, ¿no? Entonces, ¿por qué comentamos esto? Porque recuerda, el átomo está vibrando, está acelerándose constantemente, y nuestra función es que si nos sentimos atorados en nuestras vidas, si te sientes estancado o estancada, es mueve tu vibración.
muévete, empieza a circular tu energía, empieza a ver qué cosas nuevas puedes hacer, qué otras actividades puedes emprender, a qué ciudades te puedes ir a vivir, qué nuevos trabajos puedes conseguir, si es necesario cambiar de pareja, yo no sé cuántas cosas, pero es muévete, porque esta ley te está diciendo o te mueves o te muevo. Cuanto más me muevo y expando, más experiencia adquiero porque más conexiones establezco con todos los planos dimensionales. Esto es obvio, ¿no? No es lo mismo que te leas un libro a la semana que te leas 10 libros al mes. Obviamente, mientras más vas experimentándote, más conocimiento vas teniendo. Y no me refiero en la lectura de que tengas que leer por ley, que te llenes de información y te atiborres, no. Pero mientras más experiencia, obviamente mayor conocimiento, ¿no? Así entonces vas adquiriendo mayor enfoque, mayor conciencia, información de todos estos planos con los que poco a poco te vas interrelacionando y conjugando estos planos internos y los planos externos. Entonces, cuando ingresamos en algún lugar, empezamos a observar parte de ese lugar, ¿no? Esto se le llama campos electromagnéticos. Por eso es que algunos lugares nos llenan de energía positiva o todo lo contrario. Los lugares de la naturaleza como las playas, montañas, bosques, lagos y demás están cargados de vibraciones positivas y cuando permanecemos en ellos nuestro cuerpo físico se renueva con átomos de alta calidad. Por tal motivo, uno se regenera y se sana al estar en este tipo de lugares. Por el contrario, cuando uno ha permanecido cierto tiempo en lugares de vibraciones bajas o negativas, uno se siente perfectamente contaminado. Esto es naturalmente una práctica que deberías, al menos pienso yo que lo consideras, hacerla, no sé, una vez a la semana, 2 veces a la semana, pasar más tiempo en la naturaleza para que esto eleve tu frecuencia vibracional, que aunque pareciera una cosa intrascendental, pero si tú estás ahorita en un caos, ¿no? De la índole que sea, o confusión, solo experimenta irte a la naturaleza, para que la misma vibración del lugar, como esta ley lo propone, no digo que la ley diga que te vas a la naturaleza para que cambie tu vibración, pero es una práctica de esta ley, pues puedas tenerte, digamos, una purificación, al menos una calma, una paz, a nivel celular, a nivel átomos, para que obviamente pues puedas cambiar un poco la perspectiva, aunado con el trabajo de las leyes anteriores que ya venimos hablando, ¿no? Constantemente estamos cambiando como seres humanos, nos gusta el cambio, cambiamos de coche, de casa, de trabajo, cambiamos de parejas, etcétera. Todo cambio supone una mejoría y lo inevitable sería no intentarlo. Es decir, si te encuentras estancado, pues recuerda, si haces un cambio, ese cambio va a suponer que haya una mejoría en tu vida y valdría la pena intentarlo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que lo que yo genero como cambio a través de mi vibración generará otras realidades y vibraciones. Entonces debo preguntarme, ¿cómo estoy vibrando? Y esto es importante porque si yo me respondo, pues sí, estoy decaído, estoy de malas, me siento triste, me siento melancólico, pues me voy a dar cuenta que lo que estoy vibrando es lo que estoy atrayendo. Recuerda, causa y efecto, correspondencia, mentalismo. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer? Cambio mi vibración. ¿Cómo voy a cambiar mi vibración? Pues obviamente voy a ser consciente de lo que yo quiero que me corresponda ahora, en este estado consciente a partir de ahorita. ¿Qué quiero empezar a cambiar? ¿En qué me siento cabizbajo? ¿En qué me siento con la frecuencia por los suelos? ¿Qué es lo que voy a empezar a hacer? Empezar a trabajar en mi cuerpo físico, cambiar mi alimentación, empezar a estudiar mi psique, voy a empezar a practicar yoga, voy a hacer más arte. ¿Qué es lo que quiero empezar a hacer para cambiar mi vibración? Si vibro en la más alta frecuencia, como lo es el amor y la felicidad, entonces todas las demás vibraciones que recibiré van a ser así, ya que vibraré en esa sintonía. Cuando uno es feliz, vibra con todas las energías universales o dimensiones. La risa hace que se eleve la frecuencia vibracional y mientras más ríes, más estás co-creando con otras dimensiones. Mira, un ejemplo real también de esto de las vibraciones es, por ejemplo, con las personas con las que más te juntas. Llámale en el trabajo, llámale en tu casa o con tus amistades. Pero si tú observas, digamos, a las 5 personas con las que más te juntas o con las que más interactúes, de una u otra forma todos están en la misma vibración. Tendrán, por supuesto, sus diferentes formas de pensar, ¿no? Sus diferentes formas de proyectar, pero en términos generales están en la misma vibración. Porque si no estarían en la misma vibración, simplemente no serían compatibles y cada uno estaría por caminos diferentes, ¿no? O sea, tú vas a algún lugar y de repente dices, este grupo de personas no me cayó bien o esta persona no me cae bien, y ¿qué haces? Pues te alejas, ¿no? Más allá de lo que puedo haber dicho, algo dentro de ti no resonó con ella o con él y te fuiste, ¿no? Entonces, las personas con las que más estás
son las personas con las que más resonancia tienes, más vibración tienes. Ahora, algo importante en todo esto es que cuando nosotros empezamos a querer enderezar nuestro barco interno para entender nuestros mundos interiores, nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar a elevar nuestra frecuencia, ¿no? Y cuando elevamos nuestra frecuencia es cuando ya empezamos a tomar este tipo de sesiones. ¿Y qué va a pasar? Que donde estábamos antes, llamémosle que era con la familia, ¿no? Donde estábamos antes en ese estado de vibración, como ya empezamos a trabajar en nosotros, cambio de alimentación, más quietud, música, medicina, empiezo a hacer yoga, empiezo a hacer reiki, empiezo a hacer entonces mi vibración deja de ser compatible con los que estaba yo antes. Entonces, por ley universal, ¿no? Tarde o temprano, esta vibración que yo estaba teniendo aquí se va a elevar. Si los demás no quieren elevar su frecuencia, se van a quedar ahí, y tarde o temprano pues ya no voy a ser compatible con este tipo de vibraciones. No estoy diciendo que me voy a distanciar o los voy a dejar, puede ser que sí, pero ya no, mi vibración ya no está siendo compatible con ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que así como me desprendo de un grupo de personas, o la vibración me hace ya no congeniar con ellos, así entonces como ellos se quedan aquí, llegan otro grupo de personas o de circunstancias o de lugares que van a corresponderme vibracionalmente, me van a corresponder y yo les voy a corresponder. ¿Qué me refiero a corresponder? Que las frecuencias se van a volver a atraer. En su momento estas frecuencias se atrajeron, ahora estas frecuencias van a atraer a otras frecuencias, que por eso les digo personas, lugares o lo que sea, ¿no? Así es como va operando la vida, porque a veces uno piensa que se va quedando solo cuando uno empieza a trabajar en sí mismo, y no, se van presentando nuevas personas hasta que uno, en esa nueva correspondencia, en esa vibración que se está adquiriendo, pues llegan otras enseñanzas, y así vamos yendo en estos planos de correspondencia a los que hablaba hace ratito, ¿no? Un principio esencial de la ley de la vibración es que a mayor velocidad, mayor conciencia y mayor quietud. No sé si le alcanzas a percibir esto. A mayor velocidad, mayor conciencia y mayor quietud. Cuando hablo de mayor velocidad, no me refiero que tengas que ir rápido y acelerado y ya se me hizo tarde y ahorita vengo y voy a mi clase y regreso y me siento, medito, se fue la hora y ahora tengo que hacer... No. Cuando hablo de velocidad, a mayor velocidad, es a mayor conciencia. Es decir, yo estoy sentado y estoy entregándome completamente, por ejemplo, en la ley del mentalismo, voy a empezar a estudiar mi psique, ¿no? Voy con toda la atención y con toda la actitud y la aptitud a estudiar mi pensamiento. Entonces estoy tan entregado que ya no permito que tantos distractores o ningún distractor del exterior pueda alterar o interrumpir mi proceso de estudio exclusivo en esta hora, exclusivo para mi pensamiento. Entonces estoy tan adentrado que cuando me dedico con total concentración a estudiar el pensamiento y me lo pongo así durante varios días o un mes, 3 semanas, un año, lo que sea, y de repente ya entendí cómo operar el pensamiento, a eso es a lo que me refiero. Velocidad es eso, no es al ritmo al que vas, sino el desarrollo de conciencia que vas teniendo. Y este desarrollo de conciencia, para que se desarrolle el estado de conciencia máximo, necesitas quietud. Y cuando hay quietud, estás inmerso en el aprendizaje de tu universo interno y en un aprendizaje del universo externo. Entonces, mientras más se acelere todo a mi alrededor, es porque más quietud voy a empezar a observar en mí mismo, ya que al no esforzarme, fluyo con el universo y así simplemente soy. Y en ese soy da igual la velocidad en la que vaya. Así entonces más se manifestará la divinidad que soy, el super yo, el yo superior, la superconciencia o la supraconciencia. Esto te lo explico otra vez, te lo comparto. Mientras más se acelere todo a mi alrededor, es porque más quietud voy a empezar a observar en mí mismo. Cuando yo no hago trabajos en mi interior, no hago esos espacios o esos silencios o no me quedo quieto, voy a estar así, en ese ritmo, que va casi la gran mayoría de la gente. Yendo, voy, vengo. Entonces, no nos damos cuenta como consciente colectivo o inconsciente colectivo que estamos... Pero cuando más empiezas a acelerar esa velocidad interna, que es la quietud, y más haces esa pausa y observas, dices, wow, la vida cómo está yendo, la vida está yendo muy rápido, van todos acelerados, van todos preocupados, van todos estresados, van todos así y asado, ¿no? Ahora ya te sales de esa rueda,
te quedas en el centro y empiezas a observar y dices, y a través de ahí te da igual entonces si la vida va rápido o va lento, porque ahora tú ya eres consciente de todo esto y estás siendo consciente porque estás conectándote en ese silencio, en esa quietud, en ese espacio interno para saber que desde ahí estás sabiéndote en ese yo sabio, en ese yo universal, en ese yo consciente, en ese yo supraconciencia, porque lo ves diferente. Vamos a la siguiente ley, quinta ley, que es la ley de la polaridad. Y como las demás, esta es la frase. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades y todas las paradojas pueden reconciliarse. Tremenda frase. ¿Qué dice esto? Cuando se divide en polaridades para ser experimentado por partes, se necesita de un polo magnético que sostenga esa realidad dividida. Así se genera la dualidad conocida como femenino y masculino, y no se refiere a esto como hombre y mujer. Femenino es generación de las cosas y masculino es la dirección y el orden de las cosas. Déjame te explico esto en un ejemplo más terrenal, ¿no? Más del día a día. Si tú hasta este momento de tu vida, digamos, quizá no hasta el momento de tu vida porque sería mucho objeto de estudio, pero en este momento te dedicas a observar cómo ha sido tu día el día de hoy. Es decir, hasta hoy, digamos ya es de noche, me doy cuenta que ahora que me observo, que me dedico a estudiar cómo estuvo el día de hoy, me doy cuenta que estuve mucho más rígido, estuve mucho más enojón, no fui nada creativo, no trabajé en visualización, estuve imponiendo, estuve mandando, estuve haciendo muchas cosas, ¿no? Eso es un día que lo hagas, que te observes. Entonces, ¿qué diría esta ley? Diría esta ley que si nosotros tenemos como creación en cuerpo físico y espiritual dos energías fluctuando en nosotros, que es energía femenina y energía masculina, que esto no tiene nada que ver con hombre o mujer, sino dos energías femenina y masculina, y ya me di cuenta que el día de hoy estuve con esas características, querría decir que el día de hoy, en términos generales, mi vida o mi creación estuvo más destinada a la energía masculina. No es ni bueno ni malo, es meramente observar, pero si yo ahora sé o veo las consecuencias de todo un día de haber obrado como con esa energía masculina, sabré entonces el perjuicio o el beneficio de esa acción. Y lo que diría esta ley es que tanto la parte masculina como femenina, energía masculina como femenina, son parte de nosotros. Tenemos que aprender a balancear estas dos energías para que nuestra vida esté en perfecto equilibrio. Es decir, si yo me di cuenta que entonces el día de hoy estuve así, rígido, enojón, estuve mandando y lo que sea, y no me gustó, o supe que a lo mejor eso va a generar conflicto, o ya generó conflicto, entonces mañana lo que voy a hacer es ser consciente de que sí, tengo esta parte de dirigir, ¿no? De mandar, no sé, a veces hasta de gritar, o de no ser nada creativo, lo que sea, y mañana entonces me levanto y digo, bueno, ok, claro, esta parte está en mí, pero ahora con conciencia para ese balance en mi mundo interno, lo que voy a hacer es, voy a trabajar más en mi visualización, voy a ser más paciente, voy a ser más amoroso, no me refiero a amoroso que estés apapachando a la gente y besándolo, lo que sea, ¿no? O sea, voy a ser más compasivo, ¿no? Voy a ser menos racional y voy a ser más sentimental. Entonces, cuando pongo en balance esto, voy a entender de acuerdo a la polaridad que mi vida no va a ser tan rígida, pero tampoco va a ser tan noble en donde todo el mundo se pueda aprovechar de mi nobleza. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Lo igual y lo diferente son, en realidad, lo mismo. Este principio es importante ya que sugiere que podemos cambiar la polaridad de un grado de emoción, reconociendo que es lo mismo y eligiendo el grado que mejor se adapte a nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen que puse, que compartí. Si de repente pues tenemos a la persona que está, digamos, del lado derecho de tu pantalla, se siente melancólico, se siente triste, se siente decaído, se siente, no sé, una frecuencia baja, lo que sea,
pues bueno, esta ley nos enseña y nos dice, bueno, pues puedes ahora cargar tu polaridad hacia el otro lado. Ahora por cuestión mental, por cuestión de correspondencia, de creación, de causa-efecto y demás, pues puedes empezar a visualizarte, a pensarte, a accionar en el lado opuesto. Que esto puede costar un poco de trabajo, porque por ejemplo, si tú ahorita en este momento te encuentras triste, ¿no? Y la ley dice, bueno, pues cámbiate al lado opuesto para que pues contrarrestes lo que estás viviendo. Quizá no sea tan fácil para ti si te estoy triste, ahora ya estoy riéndome y carcajeándome. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que puedes hacer un cambio mental que te lleve a esa situación. Será en ese momento que te sientes así, o será mañana o pasado que te vas a sentir en el lado opuesto. Pero siempre hay que entender que en la naturaleza todo tiene sus opuestos, y que así como a veces te tiendes hacia un extremo, la vida te invita, o esta ley invita, a que te vayas al otro extremo, para que una vez experimentando los dos extremos, sepas que los dos extremos en primera instancia no son lo mejor, ni tanto la que está todo el tiempo en éxtasis, en éxtasis, en éxtasis, como el que está sufre y sufre y sufre. O sea, la vida de otra forma, si tú no estás moviéndote y fluctuando, la vida te va a llevar a un opuesto y luego al otro opuesto hasta que experimentes al todo, y al experimentarse al todo, experimentar todo el flujo de emociones, sensaciones, experiencias, vibraciones, frecuencias, que un extremo te lleva al otro extremo. Entonces, la ley de la polaridad es toda la esencia dividida para que pueda experimentarse por partes o extremos y opuestos, y que al final no son opuestos, sino son complementarios, ¿no? Como lo diríamos, por ejemplo, con las temperaturas, está el frío y el calor, ¿no? Y cuando decimos frío y calor, pues uno experimenta, y sí, son a nivel físico, son sensaciones que obviamente uno percibe totalmente el cuerpo en su reaccionar en frío y en calor, pero en términos generales los dos no son más que extremos, en donde obviamente la distinción es la interpretación o la experiencia que el cuerpo tenga, pero los dos digamos que son parámetros nada más, y la vida nos indica y nos invita que la vida siempre está así, siempre está en estos parámetros, para que obviamente cuando nosotros creamos que queremos o que estamos en un estado de tristeza y queremos estar en un estado de alegría, creamos que son opuestos, pues en realidad no son opuestos, son complementarios. No podríamos saber qué es la tristeza si no estamos felices, y no podríamos saber qué es la felicidad si no hemos pasado por la tristeza. ¿Me explico? Son opuestos, pero se complementan para entenderse a sí mismos. Si divido el todo para ser experimentado en partes, entonces lo podré comparar, asimilar e integrar. Esto en tu vida. Si divido todo lo que soy hasta ahorita como persona, como individuo, como lo que soy a nivel social y a nivel espiritual, o divido lo más que pueda por partes, entonces lo que voy a hacer es darme cuenta que al final voy a entender, ¿no?, muchas cosas de mí, de lo que vengo cargando, lo que vengo haciendo, para que todo esto, lo que he dividido, ahora lo moldee, ¿no?, y haga una nueva reconstrucción de mí, como si fuese un pedazo de plastilina que somos, digamos, en bolitas y alargado, por aquí medio seco, por aquí medio aguado. Entonces lo que hacemos es como, ok, voy a dividir todo, voy a observarlo, ¿no?, todos los pedacitos de plastilina, y después lo que hago es junto y voy creando una nueva figura. Y una vez que creo una nueva figura, no estoy separando nada, estoy integrando todo para darle una nueva realidad. De toda la suma de experiencias, de todas estas partecitas que me dejaron, cada una de esas experiencias, información que me hacen madurar, me hacen crecer, todo esto lo junto, lo moldeo, y entonces hay un nuevo yo, ¿no? Eso es la ley de la polaridad. Todo lo que vives puedes dividirlo, puedes entenderlo, puedes desglosarlo, y tarde o temprano te vas a dar cuenta que todo eso ha sido necesario para que no excluyas, sino lo integres, fundas todo, y entonces tengas un equilibrio. Una vez integrado todo, estará en perfecto equilibrio. Nuestra función entonces es aprender a armonizar los opuestos. Un ejemplo de armonizar también los opuestos es, por ejemplo, si igual en tu vida a lo mejor renegaste de tus padres porque no supieron estar contigo, porque te abandonaron, porque no te supieron dar amor, porque no te educaron como tú creíste o quisiste, por lo que sea, ¿no? Y de repente en ese estado de tu vida, pues tú te encuentras, digamos, en esta culpa, ¿no?, en este victimismo de que es que yo soy así porque así me criaron, así me trataron. Si la vida nos está diciendo que ahora tú, o sea, puedes dividir tu vida en varios pedacitos, te vas a dar cuenta que para encontrarte el equilibrio, en el equilibrio no lo vas a encontrar, no vas a llegar jamás ahí si sigues culpando, victimizando a la gente del pasado, en este caso a tus padres, sino armonizar el opuesto es que ahora con todo eso que viste como carencia, ¿no?, o
falta de deseos o cariños o atención, lo que sea de tus padres, ahora tú en esta transformación que empiezas a tener, en esta transmutación que empieza a haber en ti, en este proceso metamórfico que ahora estás desarrollando, pues adquieres ya ese amor por ti misma, ese aprecio por ti misma, ese aprecio por la vida, y lo que harías de algo amargo y doloroso, ahora lo vuelves algo dulce e ingenioso, algo maravilloso que después vas a compartir. Entonces, armonizas los opuestos, ¿no? Lo que tuviste que vivir con lo que ahora ya eres, lo transformas, lo fundes y creas de eso una nueva experiencia que te va a llevar a ser sabia en tu camino. Entonces, vinimos precisamente al planeta Tierra a desarrollar la habilidad de encontrar el justo equilibrio entre los distintos polos. Tenemos que aprender a pararnos justo en el medio, porque recuerda que si vas a un extremo, la vida forzosamente te va a llevar al otro extremo hasta que entiendas perfectamente pues el punto neutro. Cada vez que te encuentres viviendo en una situación extrema, de la índole que sea, es decir, cuando estés ubicado en uno de los dos polos y desees revertir o neutralizar la situación, deberás comenzar a crear la energía de la polaridad opuesta. Y digo deberás, porque nadie lo va a hacer por ti. Tienes que, porque nadie lo va a hacer por ti. Debes de, porque nadie lo va a hacer por ti. Solamente tú, en tu creación mental, en esa ley del mentalismo y las que le siguen, tienes la oportunidad de revertirte y saber que si te sientes triste, está en ti que empieces a cambiar esos pensamientos y decir, agradezco y ahora me siento feliz, o estoy a menos estoy empezando a agradecer que me siento triste porque algo tengo que mejorar de mí. Entonces me da felicidad que me sienta triste porque me doy cuenta que en esta tristeza algo no he conectado, algo no he enchufado o desenchufado en mí y me tiene triste. Entonces me da risa porque me doy cuenta de eso. Ahora digo, ya, voy a hacerlo diferente, voy a hacerlo opuesto y voy a neutralizar. ¿Me explico? ¿Suena difícil? ¿Suena fácil? Está en ti, depende de cómo lo quieras ver, y sobre todo esa fuerza de voluntad y ese carácter espiritual que te caracteriza para poder hacer esos cambios radicales en ti. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual debemos aprender a armonizar los opuestos? La respuesta es sumamente sencilla. Es encontrar la unidad en todo. La unidad en todo. Cuando digo encontrar la unidad en todo, recuerda que en esta vida, si han pasado personas que te han causado dolor, si han habido situaciones que te han afectado, si han habido momentos incómodos que a veces decimos, ay, quisiera que esto se fuera de mi vida, o quisiera que esta persona se fuera de mi vida, o que este recuerdo se fuera de mi memoria. Cuando estamos con estas cosas de que quiero que se vaya y 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 que se vaya, no estás polarizando, no estás entendiendo esta ley. Esta ley dice integra todo. Una vez que integres todo es ver qué me dejó, como lo vengo diciendo en la conferencia, qué me ha dejado esta enseñanza que he vivido con cada situación, con cada persona. Y cuando me pongo a ver todo aquello que antes quería excluir, quería dejar ir, y me doy cuenta ahora que son grandes maestros o grandes maestras o grandes enseñanzas, entonces integro todo eso porque ¿quién no va a querer quedarse con las enseñanzas, cierto? O sea, las enseñanzas nos hacen crecer. Entonces cuando veo todas las enseñanzas de aquello que yo creía como títulos de mi padre, madre, pareja, expareja, familiar, lo que sea, me hicieron sentir mal, lo que sea, pues bueno, los veo como maestros, maestras enseñanzas, integro, agradezco y entonces ahí estoy en la unidad, ahí estoy en todo. El todo no excluye, el todo integra. La espiritualidad no excluye, la espiritualidad integra. El ego divide, el ego separa. Y no podemos entendernos como seres espirituales si estamos queriendo sacar, dejar ir, abandonar y demás. Todo es integración. Imagínate el universo siendo conciencia, siendo mental, que de repente pues no le caiga bien el planeta Tierra porque pues hay muchos locos en el planeta Tierra y nos quiere sacar a todos. No, lo que hace es integra y polariza. Y de esta ley nos vamos entonces a la siguiente, a la penúltima ley, que la penúltima ley es la ley del ritmo y dice así: todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. Ritmo es la compensación. Dice esto: en el universo todo tiene un movimiento similar al de las olas, de avance y retroceso. El principio del ritmo nos advierte también que los momentos de felicidad o éxito no son permanentes. Tarde o temprano, el péndulo nos llevará a retroceder para luego volver a avanzar.
Esto no significa que uno tenga que perder lo que ha logrado, pero es necesario saber que el periodo de crecimiento o de dicha no es constante. Todo es impermanente y debemos siempre sacar lo mejor de cada vivencia. Algo bien importante, la ley del ritmo, que considero a veces se nos olvida. La ley del ritmo nos dice, aunque estés en el peor momento de tu vida o en el momento más glorioso de tu vida, no vas a estar así siempre, no va a ser permanente, porque el ritmo nos lleva a marcar pautas de nuestras vidas para que fuese como, ¿sabes? Vamos a verlo así, como si estuviésemos sentados en un maratón de películas en el cine. Y de repente empieza una película y esa película es una película dramática. Y de repente la película dura 2 horas, ¿no? Y es dramática. Entonces estamos todos ahí en la película con las uñas comiéndonos y estamos creyendo que está siendo todo bien dramático y dramático, pero de repente, ¡pum!, se acaba la película y dices, uff, creí que estuve por aquí toda la vida en este drama de película, ¿no? Y de repente empieza una película de comedia. Y entonces estás todo el tiempo riendo y jaja, qué bien me siento y demás. Y pasan las 2 horas y ¡pum!, terminó. Y ahora estás en una película siguiente de terror, ¿no? Entonces la ley del ritmo dice, lo que estés viviendo, mantente neutro porque se va a acabar. O sea, no toda la vida va a sostenerse en el mismo ritmo. Hay diferentes ritmos para que estos momentos que estamos viviendo puedan vivirse, puedan disfrutarse de diferentes formas. Y lo importante es que nos decía la ley anterior, ¿no? La de poder neutralizar, es que aún sabiendo los diferentes ritmos que la vida nos va a traer, hay que encontrarnos en la neutralidad. Y lo vemos esto hasta en la naturaleza, en el año. O sea, hay diferentes estaciones del año. Hay a quien le gusta la primavera, hay a quien detesta la primavera, hay a quien le encanta el otoño, hay quien sufre el otoño, hay quien le encanta el invierno, hay quien le padece en el invierno. Pero estos son ritmos. Entonces la vida, en esta ley, nos dice, aprende a ser en cualquier ritmo. A ser, no a apegarte a un ritmo, sino a ser. Si hace frío, hace frío. Si hoy me toca disfrutar, disfruto. Si de repente yo estoy disfrutando porque mi vida está siendo como yo la quiero traer, porque ya he trabajado en mentalismo, pero resulta que ya fuera acaba de pasar algo fuerte, algo a nivel social, y esto puede perturbarme, pero recuerda que los ritmos son ritmos a nivel interno y ritmos a nivel externo, ritmos a nivel individual y ritmos a nivel colectivo, ritmos a nivel planetario, ritmos a nivel galaxia. Siempre hay ritmos. Hay que entender que nada es para siempre, nada. Entonces, si fluyes con el proceso del cambio y no te resistes, entonces aceptas todo tal cual es y estás en armonía. ¿Cuántas veces en nuestra vida se nos han presentado oportunidades de cambio y al principio, como hemos estado tan apegados a personas, a lugares o demás circunstancias, pues nos da miedo el cambio, ¿no? Nos aferramos a no cambiar y la vida, pum, ya nos movió y ya nos trajo un cambio. Entonces, cuando aprendemos a aceptar los cambios, estaremos en esa sincronía, en esa alineación, estaremos en esa armonía con la fuente universal, con el trabajo interno y con el trabajo externo. Si todo es cíclico, si observas el vaivén, sabrás con claridad que todo es un flujo y que lo trascendental es que te mantengas en tu centro, observando desde tu quietud. Lo vemos aquí, como pongo en la imagen, las fases de la luna. Lo vemos cuando estamos sentados a la orilla del mar, cómo va y viene, va a un ritmo, va a un ritmo. A veces ese ritmo es más intenso que el otro porque a veces viene una ola mucho más grande. A veces el ritmo es aún más intenso porque viene un tsunami. A veces casi no se ve ni una ola porque pareciera que el mar está en calma. Te sientas y de repente pues ves, ¿no? Disfrutas que ahorita hace una gran corriente de aire. De repente hay una quietud. Y así en la vida siempre hay ritmos. Aprende a fluir con el ritmo. Si aprendes a fluir con el ritmo, entonces entiendes el vaivén universal que es necesario para esa creación. Cuando las cosas vengan bien en tu vida, no desbordes en alegría, ya que después vendrá algo malo. No quiere decir esto que me está diciendo esta ley que todo me va a ir mal. No, pero cuántas veces, aunque tu vida esté yendo maravilloso, aunque esté yendo todo espectacular, no está pasando algo grave en el mundo, en la comunidad, o en tu familia, o con tus amistades. O sea, siempre estamos expuestos a los ritmos, como lo dije, personales, comunitarios, mundiales o lo que sea. Entonces, cuando las cosas vayan bien, no te desbordes y no te aferres, sobre todo no te aferres y no te pegues a eso, porque tarde o temprano algo vendrá a cambiarlo. Entonces, cuando las cosas vengan mal, también no te mortifiques,
ya que después vendrá algo bueno. Así trabaja la ley del ritmo. Va y viene, va y viene. Y siempre, como la ley anterior, en el centro. Última ley de estas 7 leyes del Kybalión, última ley, y es la ley de la generación. La frase de esta ley dice así: la generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se mantiene en todos los planos. Vamos a ver. Para crear algo nuevo es necesario la conjugación de 2 energías, la masculina y la femenina. Si esta conjugación no se da, entonces no se da la manifestación. Bien importante esto. Cualquier cosa que vayamos a crear, desde el mentalismo obviamente, pasando por las demás leyes, nos vamos a dar cuenta que para que exista una creación totalmente universal, una creación que vaya no nada más en pro de uno, pero en pro de la humanidad, necesita la conjugación de estas 2 energías, femenina y masculina. La energía de la razón y la energía del sentimiento. La energía de la creatividad y la energía de la dirección. La energía de la expansión y la energía de la concentración. Esta ley no tiene absolutamente nada que ver con el sexo, aunque bueno, por supuesto es una manifestación del mismo, pero más allá de nuestro sexo, todos somos portadores de energías masculinas y femeninas y tendremos que lograr la perfecta conjugación de estas para obtener el éxito en la vida. Un ejemplo de esto es obviamente, digamos, quieres poner una empresa y vas a empezar con tu empresa, digamos 10 empleados, ¿no? Si en esta empresa tú a lo largo de tu vida has sido una persona que ha sido criada estricta, de forma dura, de forma perfeccionista y demás, y quieres montar tu empresa, pon tú que al principio pues sí logres formar tu empresa y la tengas, pero tarde o temprano ese perfeccionismo, esa energía masculina tan cargada, tan densa, va a generar conflictos con tus empleados, conflictos con los patrocinadores, conflictos con los distribuidores, conflictos con quien sea. Entonces lo que indicaría esta ley es que para lo que quieras crear, bueno, en este caso por ejemplo una empresa, necesitas también esta parte dócil, esta parte de energía femenina, esta parte creativa, esta parte de unión, esta parte de comunión, esta parte de amor. Entonces tienes la parte rígida, la parte flexible, tienes la parte creativa, tienes la parte directriz, tienes una conjunción de estas 2 energías que van perfectamente equilibradas, y eso haría obviamente que pues el éxito en este caso de una empresa sea innegable, ¿no? Porque estás aprendiendo a polarizar estas 2 formas. Así es que el hombre, por ejemplo, que es muy machista, es decir, que se ha polarizado en el extremo de la energía masculina, tarde o temprano sufrirá por la falta de su lado receptivo, intuitivo o imaginativo. Por otra parte, la mujer muy dependiente o sumisa, polarizada en la energía femenina, también sufrirá por la falta de iniciativa y confianza en sí misma. Obviamente esto sin importar nuestro sexo, cada uno tiene que desarrollar tanto su parte masculina como su parte femenina para sentirse equilibrado. Todos en nuestra vida, todos. Y esto obviamente cuando lo vemos a nivel niñez, ¿no? A nivel infancia, pues nos damos cuenta qué tipo de energía fue la que más imperó en nuestra, o qué es lo que nosotros recordamos o vemos que es como el mayor enfoque en nuestras vidas, ¿no? O sea, si hemos sido más masculinos, si hemos sido más femeninos, insisto, esto no lo hablo por sexo, sino por energías, ¿no? ¿Qué es lo que ha cargado? Entonces, para poder encontrar un equilibrio en esto, esta ley de la generación nos dice poner las 2 energías y equilibrar las 2 energías. Si por toda tu vida fuiste obviamente creado de una forma rígida, estricta, dura, bueno, pues ahora emplea como responsabilidad tuya esa energía femenina, esa energía de compasión, de amor, que al principio pues va a costar mucho trabajo, porque fíjate toda una vida siendo tratados así y de repente escucho una conferencia como esta o me doy cuenta de una ley de la generación que habla de esto, pues bueno, nadie más que yo mismo va a tomar las riendas de empezar a trabajar en sí mismo para poder crear pues ese equilibrio, ese contrarrestar y volver a unificar todo, ¿no? Recuerda que siempre el equilibrio y el centro es el camino, es la neutralidad. El símbolo de Yin Yang va a representar perfectamente la armonía entre las energías masculina y femenina. La parte de color negra simboliza la energía Yin o femenina y la parte de color naranja es la energía Yang o masculina. Entonces, de acuerdo con este símbolo, exactamente donde termina la energía femenina, comienza la masculina y viceversa. Igual, esto es como el ejemplo que te decía hace rato, o sea, si tú haces un recuento el día de hoy, te vas a dar cuenta qué tipo de energía es la que estuviste cargando más. Y obviamente, pues,
la invitación sería a que aprendas a polarizar, aprendas a neutralizar tus dos energías y que por experiencia veas los resultados que esto te trae. Yo me queda totalmente claro que mientras más neutral seas en el caso de la aplicación de estas dos energías, más variedad, más opciones, más tranquilidad, más quietud va a haber en tu vida, sin duda alguna. Una persona que tenga mucha facilidad para imaginar y visualizar sus metas, que en este caso sería energía femenina, nunca obtendrá resultados si no toma acción en el mundo concreto, energía masculina, que esto es algo que mencionaba en la ley de mentalismo. O sea, no se trata nada más de visualizar y de imaginar y decir, bueno, ya visualicé, imaginé, lo veo muy bonito, tengo hasta los detalles perfectamente ahí bien visibles en mí para poder tener esto que deseo, ¿no? Muy bien, esto no va a suceder si no empleas la energía masculina, que es la energía de acción, la energía en la que obviamente pues vas a darte la tarea de buscar proyectos, formas, fondos, lo que sea para que eso se suscite, ¿no? Entonces, esto también es cierto en el caso contrario. Hay personas que son muy trabajadoras y concretas en su manera de actuar, que es energía masculina, pero carecen de la porción de fantasía que les puede llevar a renovarse y a inventar algo nuevo, energía femenina. ¿Ves la importancia? Importante es que aprendas a menguar, aprendas a trabajar, aprendas a balancear tus dos energías. Cuando notes que alguno de tus deseos no se manifiesta, lo primero que deberás preguntarte es, ¿qué energía te está haciendo falta utilizar? Quizá te está haciendo falta emprender una acción dirigida, que es energía masculina, planeación, control, mercadotecnia, contabilidad, yo no sé en qué andes, o quizá estás listo para aceptar lo bueno que se te presenta, energía femenina, creatividad, voluntad, compasión, amor, felicidad, gusto, en fin. Entonces, cuando algo en tu vida no se manifiesta, de acuerdo a esta ley, es ve qué le falta más, qué sazón le falta más. Le falta más energía femenina, le falta más energía masculina, hasta que aprendamos a balancear la existencia de nosotros. Así es que, hermanitos y hermanitas, estas fueron las 7 leyes del Kybalión. Vuelvo a lo mismo, siento que hay con tanta información, hablo desde mi concepción. Hay tanta información fluctuando allá afuera, hay tantas prácticas, tantas técnicas, que todas tienen su potencial, todas tienen su belleza, pero en lo particular en mí, aprender estas leyes es aprender a conocer mucho de mi existencia y mucho de el mundo, tanto yo en el mundo como en el mundo en mí. Y creo que estas leyes, cuando las pones verdaderamente en práctica, van a hacer que tu caminar sea mucho más sencillo, sea mucho más fácil, sea sin culpas, sea sin miedos, sea con conocimiento de causa, para que puedas entender cómo es que fluyes y refluyes en ese mismo universo que te sostiene. Así es que deseo que esta conferencia te haya sido útil. Si tienes cualquier pregunta, comentario, por favor déjamelo aquí en la caja de comentarios, que después con gusto te estaré respondiendo tus dudas. Sin más me despido, deseando que tengas un feliz y amado presente. Nos seguimos viendo.